C'è gente che da adesso incomincia Hay gente que a ahora pensare comienza a il pensar dopo en la pandemia, el después de la tutti i pandemia, problemi en todos los problemas che arriveranno, que llegarán, problemi di povertà, di lavoro, problemas di de fame. pobreza, de trabajo, de hambre. Preghiamo per tutta la gente Recemos che por toda la gente que aiuta ayuda oggi, hoy día, ma pensa anche nel domani pero piensa también en el per mañana aiutarci a tutti noi. para ayudarnos a todos nosotros. Abbi pietà di me, Signore, perché Ten sono in piedad de mí, angustia. Señor, porque estoy Strappami angustiado. dalla mano dei miei nemici Líbrame del poder de e mis salvami enemigos y dai de miei aquellos que me persecutori. persiguen. Signore, che io non resti Señor, confuso. que no me avergüence de haberte invocado. Nel nome del Padre, del En el Figlio e dello nombre del Spirito Padre y del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. La Amén. grazia del Signore nostro La Gesù gracia de Cristo, nuestro Señor l'amore Jesucristo, di Dio Padre el amor del e la Padre comunione dello y Spirito la Santo comunión del sia con Espíritu tutti Santo voi. estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, para degnamente i celebrar santi dignamente misteri, estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a abbi pietà perdonar, di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que has dicho per que hay ogni gran peccatore fiesta por pentito, un pecador que se abbi pietà di arrepiente, noi. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que molto, perdonas molto mucho ama, a quien mucho ama, abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia tenga di noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e ci nuestros conduca alla pecados y vita nos lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. Perdona, Signore, i nostri Perdona peccati. las culpas de tu pueblo, Nella tua Señor, misericordia, para que tu amor nos libre spezza le del catene che ci pecado tengono que hemos prigionieri contraído a causa por del nostro nuestra colpo debilidad e guidaci alla libertà che Cristo y ci ha guíanos a la conquistato. libertad que Jesús Per il nostro Cristo Signore nos ha Gesù alcanzado, tuo el que Figlio vive y che reina vive e regna con te contigo en la unidad del dello Espíritu Santo y per es tutti i Dios secoli dei por secoli. los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Geremia. Del libro del profeta Jeremías. Sentivo la calunnia di Dijo el molti, profeta Jeremías, terrore all'intorno, oía el rumor de la gente, denunciatelo. terror por todas Sì, lo partes, denunceremo. denúncienlo. Tutti i miei Sí, amici lo aspettavano denunciaremos. la mia caduta. Hasta mis amigos más Forse si íntimos lascerà trarre acechaban mi l'inganno, caída. così Tal noi vez se lo prevarremo pueda su di seducir, lui, ci prevaleceremos prenderemo sobre la él nostra y nos vendetta. tomaremos nuestra venganza. Ma il Signore è al mio fianco come un Pero el prode Señor valoroso. está conmigo Per como questo un i miei guerrero persecutori temible. vacilleranno Por eso mis e non perseguidores potranno tropezarán prevalere. y no podrán prevalecer. Arrossiranno Se perché non avranno avergonzarán de su successo. fracaso. Sarà una vergogna eterna e Será una vergüenza incancellabile. eterna, inolvidable. Signore degli eserciti, che provi il Señor de giusto, los che ejércitos, vedi il que cuore e la examinas al mente, justo, que ves possa las io entrañas vedere y la el tua corazón, vendetta su di que yo loro, vea tu venganza poiché sobre a te ellos, ho porque a affidato la ti mia he causa. encomendado mi causa. Cantate inni al Canten Signore, al Señor, lodate il alaben al Signore, Señor, perché ha liberato la porque vita Él del libró la povero vida del dalle mani indigente dei del malfattori. poder de los malhechores. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nell'angoscia ti invoco, Invoqué salvami, al Señor Signore. y Él me escuchó. Ti amo, Signore, Yo te mia amo, forza. Señor, mi fuerza, Signore, mia Señor, roccia, mi mia roca, fortezza, mi mio fortaleza liberatore. y mi libertador. Nell'angoscia. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mio Dio, Mi mia Dios, rupe, in el cui mi peñasco en que me rifugio, refugio, mio mi mia escudo, potente mi salvezza fuerza e mio salvadora, baluardo. mi baluarte. Invoco il Invoqué Signore al degno di Señor, que es lode, digno de e sarò alabanza, y salvato quedé a dai miei salvo de mis nemici. enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó.
Mi circondavano flutti di morte. Las mi olas de la travolgevano muerte me torrenti envolvieron, infernali. me aterraron los Già torrentes mi devastadores, avvolgevano i me lacci degli acercaron los inferi. lazos del Già mi abismo, las stringevano redes de la agguati muerte mortali. llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Nell'angoscia Pero invocai en il mi angustia Signore. invoqué al Señor, Nell'angoscia gridai grité al a mio mi Dio. Dios pidiendo Dal suo auxilio, tempio ascoltò y la Él mia voce. escuchó mi A voz desde lui, su ai templo, suoi orecchi, me gritó, giunse mi il mio grito llegó grido. hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tus palabras, Tu Señor, hai son parole di espíritu vita y vida. eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo i giudei raccolsero delle En pietre aquel tiempo los per judíos lapidare Gesù. tomaron piedras para apedrear a Gesù disse Jesús. loro: Entonces Jesús Vi ho dijo, fatto vedere molte opere les buone hice ver da muchas parte obras del buenas Padre. que vienen del Padre. Per quale di esse ¿Por cuál de volete ellas lapidarmi? me quieren apedrear? Gli risposero i giudei: Los judíos le Non ti respondieron, lapidiamo per un'opera no buona, queremos apedrearte ma por per una ninguna bestemmia, obra buena, sino perché porque tu, blasfemas, che sei ya uomo, que, ti fai siendo Dio. hombre, te haces Dios. Disse loro Gesù: Jesús les Non è respondió, forse scritto ¿no nella está vostra legge? acaso escrito en la Io ho ley de detto, ustedes? voi siete Yo dei. dije, ¿ustedes son Ora, dioses? se essa ha chiamato dei Ahora, si la coloro ai ley quali llama fu dioses rivolta la a los que parola di Dios Dio, dirigió su palabra, e la scrittura non può essere y la annullata, escritura no puede ser a colui anulada, che il Padre ha ¿cómo dicen, consacrato e tú mandato nel blasfemas mondo, a quien el voi Padre dite, tu santificó y bestemmi, envió al mundo, perché ho detto, porque dijo, yo sono soy figlio di hijo de Dio. Dios? Se non compio le opere del Si Padre no hago mio, las obras de mi non Padre, credetemi, no me crean, ma se le compio, pero si las hago, anche se non credete a crean me, en las obras, credete aunque alle no me opere, crean a mí. perché sappiate Así e reconocerán conosciate y che il sabrán Padre in que el me Padre e está en io mí nel Padre. y yo en el Padre. Allora cercarono nuovamente Ellos di intentaron catturarlo, nuevamente ma egli detenerlo, sfuggì pero dalle él loro se mani. les escapó de las manos. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, Jesús volvió a ir al nel otro luogo lado del dove prima Jordán, Giovanni al lugar donde battezzava, Juan Bautista e había lì bautizado, rimase. y se quedó allí. Molti andarono da lui e Muchos dicevano: fueron a verlo y la gente Giovanni decía, non ha compiuto nessun Juan segno, no ha hecho ningún signo, ma tutto quello che Giovanni ha pero detto todo di lo que costui Juan dijo de era este vero. hombre era verdad. E in quel luogo Y en ese molti lugar credettero in lui. muchos creyeron en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Questo venerdì di passione, Este viernes de pasión, la Chiesa la Iglesia ricorda i dolori recuerda los dolores di Maria, de María, la addolorata. la dolorosa. Da secoli Desde hace siglos viene questa venerazione que del viene popolo di esta Dio. veneración del pueblo de Dios. Sono scritti inni Se han escrito himnos in onore della addolorata. en honor de la dolorosa. Stava al piede della croce, Estaba al pie de la cruz la contemplano lì. y la sofferente. contemplan ahí sufriente. La pietà cristiana La piedad cristiana ha raccolto i dolori della Madonna, ha acogido los parla dei dolores 7 dolori. de la Virgen en estos 7 dolores.
Il primo, El primero, appena 40 giorni dopo la nascita di Gesù, apenas 40 días después del la nacimiento de profecía di Jesús, Simeone la profecía de parla di Simeón, una spada que attraverserà habla il cuore. de una espada que atravesará su corazón. Secondo dolore, El segundo pensa dolor alla fuga in Egitto se piensa en la fuga a per salvare la Egipto vita del figlio. para salvar la vida del hijo. Terzo dolore, El tercer quei 3 dolor, giorni di angoscia, aquellos 3 días de angustia quando il ragazzo è rimasto nel tempio. cuando el joven se quedó en el templo. Il quarto dolore, El quando cuarto dolor, la Madonna cuando Nuestra Señora si incontra con Gesù se encuentra con Jesús sulla via al Calvario. en el camino del Calvario. Quinto dolore della El quinto Madonna dolor de la Virgen è la morte di Gesù. es per la il figlio muerte lì, de Jesús. Ver al hijo ahí fisso nudo. crucificado y desnudo que muere. Sesto dolore, El sexto dolor, la discesa di Gesù dalla croce, morto, cuando bajan a Jesús de la cruz muerto y ella lo toma en sus manos, lo aveva preso in mano, como lo había tomado entre sus manos, nelle sue mani più di 30 anni. como lo había tomado entre Betlén. sus manos más de 30 años en Betlén. Il settimo dolore, la El sepoltura di séptimo dolor es la sepultura de Gesù. E così la Jesús. pietà cristiana Y así la piedad cristiana percorre questa strada della recorre Madonna este camino de la che Virgen accompagna a Gesù. que acompaña a Jesús. A me fa bene, A mí me hace bien in tarda serata, quando prego en las l'Angelus, tardes, cuando rezo poi el pregare Ángelus, questi 7 dolori. rezar estos 7 dolores Voto della madre della Chiesa, come la madre para ver della cómo la Chiesa Madre de la con tanto Iglesia, dolore ci ha partorito con a tutti noi. tanto dolor, nos ha parido también a nosotros. La Madonna La Virgen mai ha chiesto qualcosa per sé. nunca mai. pidió algo para sí, nunca. Sì, per le altre. Sí, para pensiamo a los Canna, otros. no? Pensemos en Caná, Quando va a parlare con Gesù. cuando va a hablar con Jesús. Mai ha detto io sono una madre. Jamás dijo, Guardate, yo soy la mamá, mírenme, sarò la regina madre. Mai. seré la reina madre. Nunca dijo esto. Non chiese qualcosa importante per lei No pidió nada importante para ella nel collegio apostolico. en el colegio apostólico. Soltanto accetta di essere madre. Solamente aceptó el ser madre. Accompagnò a Gesù come discepolo. Acompañó a Jesús como Il discípula, Vangelo fa vedere che porque el Evangelio hace ver que seguía a Jesús. con le amiche, Con las amigas, pie donne, seguiva mujeres Gesù. piadosas, seguía a Jesús, escuchaba a Jesús. Una volta qualcuno l'ha Una vez riconosciuta. alguno la reconoció y dijo, ahí está tu madre, está acá. Seguiva Gesù. Seguía a Jesús Fino al Calvario, y hasta el in Calvario, piede. allí de pie. La gente sicuramente diceva, ma La povera donna. gente seguramente decía, Cómo pobre sufrirá. mujer, ¿cómo sufrirá? E i cattivi sicuramente Y los dicevano, malvados "Anche lei seguramente ha la decían, colpa, perché se lo también avesse educato ella bene, tiene culpa, porque si lo hubiese educado bien, non sarebbe este finito così. no habría terminado así. Ma era lì, col figlio. Pero estaba ahí, con el hijo, Passione del figlio. junto a su hijo. Onorare la Madonna Honrar a la Virgen, e dire, questa è mia madre, es decir, ella es mi madre, perché lei è madre. porque ella es madre. Questo è il titolo che ha ricevuto Este di es Gesù. el título que ha Proprio lì, recibido de Jesús, precisamente allí, en el momento de la cruz. i tuoi figli, tu sei madre. Ahí l'ha están fatta tus primo hijos, ministro, tú eres madre. No la hizo primera ministra, no les dio títulos de funcionalidad, sino de madre. Poi gli Atti degli Apostoli la fa vedere
Y después, en los Actos de los Apóstoles, la hace ver como madre de los apóstoles en oración. La Madonna non ha voluto togliere La a Gesù Virgen no ha querido quitarle a Jesús un titolo. ningún título. Ha ricevuto il dono di essere madre Ha di Lui recibido el don de ser madre de di Él accompagnare noi come madre, y di de essere acompañarnos nostra a madre. nosotros, de ser nuestra madre. Non ha chiesto per lei No ha pedido para ella essere una quasi redentrice, ser una casi redentora una corredentrice. o una corredentora. No, il Redentore è uno solo. No, el Redentor es uno solo. Questo titolo non si raddoppia. Y este título no se puede Soltanto redoblar, discepola. solo discípula y madre. E così come madre noi dobbiamo Y así pensarla, como dobbiamo madre cercarla, tenemos que dobbiamo pensarla, pregarla. debemos buscarla, debemos rezarle a ella. È la madre, Es la madre, nella Chiesa madre. en la iglesia madre. Nella maternalità della Madonna vediamo la maternità della Chiesa. En la maternidad de la Virgen vemos la maternidad de la iglesia, que recibe a todos, Buoni e cattivi. buenos y malos, a todos. Oggi ci farà bene Hoy nos hará bien fermarci un po' detenernos un poco y al pensar dolore e ai dolori a los della Madonna. dolores y al dolor de la Virgen, que es nuestra madre, Come li ha portati? y cómo los ha llevado, Li ha portati bene, porque los ha llevado bien, con fuerza, pianto. con llanto. Non era un pianto finto, No era un llanto falso, proprio il cuore distrutto era dal dolore. justo el dolor Ci farà de su bene corazón fermarci destruido un po' por el dolor. Nos hará bien detenernos un poco e dire alla Madonna y grazie decirle a la Virgen, gracias per aver accettato di essere madre, por haber quando aceptado l'angelo te l'ha detto, de ser madre cuando el ángel te lo dijo, per aver accettato Gracias di essere madre, por haber quando aceptado Gesù te lo ha detto. ser madre cuando Jesús te lo ha dicho. Y ahora sobre el altar se presentan las ofrendas de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. El sacrificio perfecto ofrecido al Padre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito Dio seas, dell'universo. Señor Dios del universo, Per la tua bontà, por este vino, abbiamo fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. che diventi per noi Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. il tuo aiuto, Dio misericordioso, Dios de misericordia, ci renda degni concédenos di acercarnos accostarci al santo dignamente a tu altar perché y por la nuestra asidua constante partecipazione participación nel divino sacrificio en este sacrificio ottenga la salvezza. nos alcance la Per Cristo salvación. nostro Signore. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. in alto i nostri Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Signore nostro
Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por este misterio de salvación, todos los ángeles y los arcángeles y los santos cantan a ti un himno de gloria que cantamos exultantes. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. santifica questi doni Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente Él mismo, alla sua passione, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz e disse grazie. y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della Así, morte e Padre, risurrezione al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida calice della y el cáliz de salvación. ti rendiamo grazie. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo
el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, di tutti i mali. Concedi la pace ai nostri Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia, y concédele la paz y la unidad conforme a tu palabra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tras haber ofrecido el pan y el vino, que por las palabras de la consagración se han convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz se ha renovado. Sobre el altar se ha hecho presente una vez más ese único sacrificio. Y entramos en comunión con Él, cuando el Papa comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y los que estamos en nuestros Questi giorni di dolore, di tristezza, Estos días de dolor, de tristeza,
tanti problemi nascosti. evidencian muchos problemas escondidos. Su un giornale oggi c'è una foto En el periódico de hoy hay una foto que tanti impacta el senza corazón. tetto di una città Tantas personas sin hogar de una ciudad sdraiati in un parcheggio, su un parcheggio, que están ahí en un estacionamiento, in osservazione. que están en observación. Tanti senza tetto sono oggi. Muchos sin hogar están hoy así. Chiediamo a Santa Teresa di Calcutta Pidamos a Santa Teresa de Calcuta que nos enseñe il senso della vicinanza el sentido de la cercanía a tante persone che nella a società, tantas nella personas vita que en la normale sociedad vivono nascoste y en la vida cotidiana están come i escondidas senza tetti, che como las personas sin hogar, nel momento della crisi y que en este momento evidenziano così. de crisis se evidencia así. Cristo è mediatore della nuova alleanza. Cristo es el mediador de la nueva alianza a fin de que por su muerte los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el Santo. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sia con voi, La paz esté con ustedes. fratelli, per celebrare degnamente Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho Abbi ama. pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia Dios di noi. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati nuestros e ci pecados conduca alla vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in Escucha te nuestra ogni súplica, Señor, y speranza. protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que limpios de la mancha de los pecados perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Damos paso a la liturgia de la palabra. Dal libro della Genesi. In quei giorni Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò. Lectura del libro del Génesis. Quanto a me, Cuando Abraham tenía la mia 99 alleanza años, con te. el Señor se le apreció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé irreprochable. Yo haré mi alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. E ti renderò molto, molto fecondo. Ti farò diventare nazioni e da te usciranno dei re. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le seguía diciendo: Esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones, y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será eterna, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides
como extranjero Parola di Dio. y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cercate il Signore e la sua potenza. Recurran al Cercate Señor y a su sempre poder. il suo volto. Busquen constantemente su Ricordate le rostro. meraviglie che Recuerden ha las maravillas que Él i obró, suoi sus prodigi, portentos i y los giudizi juicios della de sua su boca. Il Signore sia sempre. Voi, stirpe di Abramo suo servo, Descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Il Signore sia sempre. Si è sempre ricordato della sua alleanza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. Oggi non indurite il vostro cuore. No endurezcan su ascoltate la corazón, voce sino del Signore. escuchen la voz del Señor. Después de haber escuchado la antífona del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai Giudei: in verità, io vi dico. Jesús dijo a los Se uno judíos, osserva la les mia aseguro parola, que el que non es fiel vedrà a la mi morte. palabra no morirá jamás. Gli dissero allora i Giudei: Los judíos le ora dijeron, sappiamo che sei indemoniato, ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. come anche i profeti. Abraham murió, E tu dici, los profetas se uno también. osserva la Y mia tú parola, dices, el non que es fiel a mi palabra sperimenterà la morte no morirá jamás. Sei tu più grande del nostro ¿Acaso padre eres más Abramo, grande que nuestro che è padre morto? Abraham, el cual murió? Anche i profeti sono morti. Chi credi Los di essere? profetas también murieron. Rispose ¿Quién Gesù, pretendes ser tú? se io glorificassi me stesso, Jesús la respondió, mia gloria sarebbe nulla. si yo me glorificara a mí mismo, Chi mi glorifica mi gloria il no Padre valdría nada. del Es mi quale Padre voi el que me dite, glorifica, è nostro Dio. el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios, y al que sin Io invece embargo lo conosco. no conocen. Se dicessi Yo lo che non conozco, conosco, y si dijera, no lo sarei come conozco, voi. sería como ustedes, un mentiroso. Ma io lo conosco. Pero yo lo e conozco osservo la sua y soy parola. fiel a su palabra. Abramo, vostro padre, Abraham, el padre de esultò ustedes, nella speranza se estremeció de di gozo, vedere il mio giorno. esperando ver Lo mi vide vida. e Lo fu vio pieno di y se gioia. llenó de alegría. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora Los 50 judíos anni entonces che le hai dijeron, visto Abramo? ¿todavía no tienes 50 años Rispose loro y has Gesù, visto a Abraham? in verità, Jesús in respondió, verità, io les vi aseguro que desde antes que naciera dico, Abraham, prima che yo Abramo soy. fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro Entonces di lui. tomaron piedras para apedrearlo, Ma Gesù si nascose pero Jesús e se uscì escondió dal y tempio. salió del templo. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, escuchemos la homilía del Papa Francisco. Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza. El Señor se acuerda de su alianza eternamente
nel Salmo responsoriale. hemos repetido Signore en el non Salmo dimentica, responsorial. El Señor non dimentica no mai. olvida jamás. Sì, dimentica soltanto in un caso, Se olvida quando solamente perdona i en un peccati. caso, cuando perdona los Dopo aver pecados. perdonato perde la memoria. Después de haber Non ricorda i perdonado, peccati. pierde la memoria. No se acuerda de los pecados. In altri casi Dio non dimentica. En los otros casos, La Dios sua no fedeltà se è olvida. memoria. Su fidelidad es La sua memoria, fedeltà col suo popolo. su fidelidad con su pueblo, La sua fedeltà con Abramo su fidelidad con è Abraham memoria es memoria delle promesse che aveva fatto. en las promesas que había hecho. Dio elesse Abramo per fare una strada. Dios eligió a Abraham para hacer un camino. Abramo è un eletto, era un eletto. Abraham es un elegido, era un elegido. Poi in quella elezione le ha promesso Luego, en esa elección, un'eredità. le prometió una herencia. E oggi, nel passo del libro della Genesi, Y hoy, en este pasaje del libro del c'è un passo in Génesis, più. se da un paso más. Quanto a te, la mia alleanza è con te. En cuanto a ti, mi alianza será Alianza. contigo. La alianza. Un'alleanza che gli fa vedere lontano la sua fecondità. Una alianza que hace ver desde lejos su fecundidad. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Serás padre de una multitud de naciones. La elezione, la promessa e l'alleanza La elección, la sono promesa le tre y la dimensioni alianza son della las tres vita dimensiones de di la fede. vida de fe. le tre dimensioni della vita cristiana. Tres dimensiones de la vida cristiana. Ognuno di noi è un eletto. Cada uno de nosotros es un elegido. Nessuno sceglie di essere cristiano Ninguno elige ser cristiano tutte le possibilità entre del mercato todas las religioso. posibilidades del mercado religioso È un que hay. Es un elegido. Noi siamo cristiani perché siamo stati eletti. Nosotros somos cristianos porque hemos sido elegidos. In questa elezione c'è una promessa di speranza. En esta elección hay una promesa de Il esperanza. segnale è la fecondità. La señal es la fecundidad. Abramo sarai padre di una moltitudine En di el caso de nazioni Abraham, serás e noi padre de una multitud de sarai naciones. fecondo nella fede. Y en nosotros serás fecundo en la fe. La tua fede sfiorirà in opere Tu fe florecerá en obras buone, in opere di fecondità, buenas, en obras de la fecundidad fede también. feconda. La fe fecunda. Ma tu devi, terzo passo, Pero tú debes dar el tercer l'alleanza paso, con me. es decir, E conservar la l'alleanza alianza è conmigo. fedeltà, Y la alianza es essere fidelidad, fedele. es ser fiel. Siamo stati eletti. Il Signore ci ha dato una promessa. Hemos sido elegidos. Adesso El Señor nos ha dado una promesa un'alleanza, y ahora nos pide una di alianza, fedeltà. una alianza de fidelidad. Gesù dice che Abramo esultò di gioia Jesús dice que Abraham pensando exultó de alegría il suo giorno, pensando en il su giorno día, della grande fecondità. pensando en el día de la Figlio gran suo, fecundidad. Gesù era figlio di Abramo, Jesús era el hijo de Abraham, che è venuto a rifare la creazione. que vino a rehacer la È più creación, difficile che farla, dice la liturgia. que es más difícil de hacerla, dice la liturgia. A fare la redenzione Ha venido a realizar la redención dei nostri peccati, a liberarci. de nuestros pecados, a liberarnos. Il cristiano no perché possa far vedere
Se dice cristiano no porque pueda hacer ver la fe de su bautismo. La fede del battesimo è una carta. La fe del bautismo es un papel. Tu sei cristiano se tu dici di sì all'elezione che Dio ha fatto di te. Tú eres cristiano si dices de sí a la elección que Dios ha hecho contigo. Si tú vas detrás de las promesas que el Señor te ha hecho y si tú vives una alianza con el Señor. Questa è la vita cristiana. Esta es la vida cristiana. I peccati del cammino sono sempre contro queste tre dimensioni. Los pecados del camino son siempre en contra de estas tres dimensiones. Non accettare le elezioni e noi eligere. No aceptar la elección, no elegir Tante cose che non sono di Dio. tantas cosas que no son de Dios. Non accettare la speranza nella promessa, andare No aceptar la esperanza en la promesa, mirar desde lejos las promesas. anche tante volte, come dice la lettera agli ebrei, Muchas veces, como dice la carta a los hebreos, saludando desde lejos, e fare che le promesse siano a oggi. hacer que las promesas sean Idoli hoy. che noi facciamo. no como pequeños ídolos que nosotros hacemos, E dimenticare l'alleanza. y olvidar la alianza, Vivere senza alleanza. Come se noi fossimo senza alleanza. vivir sin alianza como si nosotros no tuviéramos alianza. La fecondità è la gioia, quella gioia di Abramo. La fecundidad es la alegría, esa alegría de Abraham, Vide il giorno di Gesù. E que vio un día a Jesús. era pieno di gioia. Estaba lleno de alegría. Questa è la rivelazione che oggi la parola di Dio Esta es la revelación que hoy la palabra de Dios nos da sulla nostra esistenza cristiana. sobre nuestra existencia Come la del cristiana. nostro Padre, Se revela como nuestro Padre, consciente di essere eletto, consciente de ser elegido, gioioso di andare verso una promessa, alegre de ir hacia la promesa fedele y fiel nel compiere l'alleanza. en el realizar la alianza. Con estas tres dimensiones que ha señalado el Papa Francisco, tres dimensiones de la vida cristiana, concluye su homilía y con ello damos paso a la liturgia eucarística, teniendo presente estos tres elementos: elección, promesa y alianza. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Guarda con bontà, oh Dio, il sacrificio Mira che ti complacido, Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Il Signore sia con voi. El Señor esté con I ustedes. nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En verdad es salvezza. justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Si allietano Por gli Él, angeli. los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Concedi, Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi Santo eres en verdad, Señor, doni, fuente de toda con la effusione santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. offrendosi Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la Te comunione pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a
a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. En Jesucristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo y Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oyenti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Jesús, y la liturgia el día de hoy nos presenta la antífona a la comunión tomada del libro de San Pablo a los Romanos. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso nos concederá con él toda clase de favores. A continuación, invitamos a todos los fieles a realizar la comunión espiritual. Una comunión que el Papa ha venido incentivando a lo largo de estos días.
persone che non possono comunicarsi Las personas que no pueden comulgar comunione pueden spirituale. realizar ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús Sacramento mío, que dell'altare. estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El día de hoy el Papa Francisco ha iniciado esta celebración eucarística poniendo como intención de la misa aquellas personas sin hogar, aquellas personas que en la vida cotidiana, ha dicho el Papa, no se ven, están escondidas, pero ante esta crisis, ante la crisis de esta pandemia, han salido, se hacen evidentes y están ahí, en la calle, solos. Y ha puesto como ejemplo la fotografía que ha visto en un periódico de esta mañana, en la cual se ve precisamente a estas personas que están ahí, solas en un estacionamiento. El Papa ha pedido por ellas para que podamos todos los cristianos tener ese sentido y ese sentimiento de cercanía, podamos despertar esa cercanía con todas las personas que son y que se encuentran sin hogar. Esa ha sido la intención con la cual hemos iniciado esta Eucaristía y ahora nos disponemos a poder tener un momento de oración eucarística ante Jesús sacramentado, ante el Santísimo Sacramento. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un fraternal saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de esta misa extraordinaria presidida por el Papa Francisco en la capilla de la Casa de Santa Marta, hoy sábado 4 de abril de la quinta semana de Cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y por Facebook Live. Unidos al sucesor de Pedro, celebramos esta Eucaristía rezando especialmente por quienes están afectados del coronavirus, por quienes han fallecido, por las personas que cuidan de ellos, por todas las personas que en sus casas deben guardar cuarentena, por los agentes sanitarios, por las autoridades y por todo el mundo. Junto al Papa Francisco hemos estado celebrando las últimas semanas de modo extraordinario esta Eucaristía que se transmite hasta sus hogares para unirnos en la comunión en Cristo a todas las personas. Mas ahora que nos acercamos a celebrar la Semana Santa, también de un modo del todo extraordinario, y sin embargo la comunión de la Iglesia continúa en Cristo, con Él y en Él. Dispongamos entonces nuestro corazón para seguir esta transmisión de la Eucaristía y entrar en comunión espiritual con Jesús. Aquellos que no pueden comulgar sacramentalmente durante este tiempo pueden unirse con su voluntad absoluta de adorar y amar a Jesucristo a través de una oración de comunión espiritual. El Papa la pronuncia cada día después de comulgar él personalmente.
Rindamos nuestros corazones ante el Señor que se abaja y que en el pan y en el vino se nos ofrece con su cuerpo y con su sangre como alimento de vida eterna. Un alimento que en el desierto de la vida nos viene muy bien, pues nos renueva en la gracia que nos ayuda a perseverar en nuestro camino hacia la patria celestial, hacia ese reino de misericordia y de ternura que podemos vivir desde ya, hoy, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras familias. Que esta liturgia maravillosa, sencilla, que celebramos ahora junto al Papa Francisco, se repita también en nuestras vidas, ofreciéndonos nosotros también como pan partido para la vida del mundo. Questi momenti di En estos momentos de turbación, de dificultad, de dolor, tante volte alla gente viene tantas veces a la gente la possibilità di fare una o l'altra cosa, tiene la posibilidad de hacer una u otra cosa, tantas cosas buenas, ma anche non manca pero tampoco che falta qualcuno venga l'idea di que a alguno le fare qualcosa venga non tanto buono, la idea de hacer algo no tan bueno, approfittare il momento de aprovecharse del momento e approfittarlo per se stesso, y per il suo aprovecharlo guadagno. para sí mismo, para su ganancia. Preghiamo oggi Oremos hoy día perché il Signore ci dia a tutti para que el Señor a una todos coscienza nos dé recta, una conciencia una recta, coscienza una conciencia trasparente transparente che possa farsi vedere que pueda da Dio hacerse senza ver vergognarsi. ante Dios sin avergonzarse. Signore, non stare lontano. Señor, no te quedes lejos. Affrettati Tú que eres mi a fuerza, aiutarmi, ven pronto a socorrerme. perché io sono Yo un soy verme un gusano, e non un no uomo, un hombre. un obbrobrio La da gente me tutti escarnece lo scherzo y el della pueblo gente. me desprecia. Nel nome del Padre, En el nombre del Figlio Padre y del Spirito Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. La pace sia con La voi. paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, dignamente para questi celebrar misteri, dignamente estos sagrados misterios, riconosciamo i nostri peccati. reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per Tú ogni que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad.
Signore, che perdoni Tú que molto, perdonas molto mucho ama. a quien mucho ama, Abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de Perdoni nosotros, i nostri peccati perdone nuestros e pecados ci conduca y alla nos vita lleve eterna. a la vida eterna. Amén. Preghiamo. Oremos. O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza, e in Señor, questi giorni escucha ci nuestras avvierti súplicas, con un dono tú que speciale siempre della tua operas grazia. y obras para nuestra Guarda con salvación. bontà alla tua Mira famiglia, con bondad a tu familia, custodisce nel tuo amore cuida e en tu attende il amor battesimo e assisti que hemos recibido chi por è el già bautismo rinato alla vita y ayúdanos a los que hemos renacido por Él a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta Così Ezequiel. dice il Signore Dio. Así habla el Ecco, Señor Dios. Io prenderò i figli di Yo voy a Israele tomar a los dalle israelitas nazioni fra le quali de entre las sono andati, naciones a donde habían e li ido, radunerò da ogni los parte, reuniré de e todas li partes ricondurrò nella loro terra. y los llevaré a su propio suelo. Farò di loro un solo popolo Haré de nella ellos mia terra, una sola nación en la sui tierra, monti di Israele. en las montañas de Un solo Israel, re regnerà su tutti y loro, todos tendrán e non un solo saranno rey, più due popoli, y ya no né formarán dos saranno più naciones, divisi in due ni regni. estarán más divididos en dos reinos. Non si contamineranno più con i loro idoli, Ya no volverán con a i loro contaminarse con abomini sus e con le ídolos, loro con iniquità. sus abominaciones y Li con libererò todas sus da tutte rebeldías. le ribellioni con cui Los hanno salvaré de sus peccato. pecados de apostasía y los Li purificaré. purificherò e saranno il mio popolo, Ellos serán mi e io pueblo sarò il loro y yo Dio. seré su Dios. Il mio servo Davide Mi regnerà su di servidor loro, David e reinará sarà sobre un ellos, pastore per y tutti. todos ellos tendrán un solo Seguiranno pastor. le mie norme, Observarán mis leyes, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio Habitarán servo en la Giacobbe, tierra que di a mi siervo Jacob, in quella terra su cui abitarono donde i loro habitaron padri. sus padres. Abiteranno essi, i loro figli, Allí i figli habitarán dei loro para figli, siempre ellos, sempre. sus hijos y Il sus mio servo nietos, Davide sarà y mi loro servidor re David sempre. será su príncipe eternamente. Farò con loro un'alleanza di pace. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. E porrò Los il mio instalaré, santuario los multiplicaré in y mezzo a pondré loro mi per santuario sempre. en medio de In ellos mezzo a para loro sarà siempre. la mia dimora. Mi morada Io sarò il estará loro junto Dio, a ellos. ed essi saranno Yo il seré mio su Dios popolo. y ellos serán mi pueblo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, Y cuando che mi santifico santuario Israele. esté en medio de Quando ellos il para mio siempre, santuario las sarà in naciones mezzo a sabrán loro per que yo sempre. soy el Señor, el que Parola di santifico a Dio. Israel. Palabra de Dios. Il Signore Te alabamos, ci Señor. custodisce come un pastore El le sue Señor oveie. nos cuida como un pastor. Ascoltate, genti, la parola Escuchen, del naciones, la palabra del Signore. Señor. Annunciatela alle isole più Anúncienla lontane en e las dite, costas más "Chi ha lejanas. disperso Israele lo Digan, reunirà, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuida como un pastor, Perché il Signore ha porque el riscattato Señor Giacobbe, ha rescatado a Jacob, lo ha liberato lo dalle mani redimió di uno de una più mano forte más di lui. fuerte que él. Verranno e Llegarán canteranno gritando inni de sull'altura alegría di Sion. a la altura de Sión, Andranno insieme verso i afluirán beni del hacia los Signore. bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. La Vergine allora Entonces gioirà la joven danzará insieme i giovani e i alegremente, vecchi. y los jóvenes y los Cambierò viejos i se loro luti in regocijarán. gioia. Li Yo cambiaré su consolerò duelo en e li alegría, renderò felici y di los senza alegraré y los afflizione. consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor.
Liberatevi da tutte le iniquità commesse. Libérense de todas las maldades cometidas, dice el Formate Señor, un cuore nuovo e uno y háganse un spirito corazón nuovo. nuevo y un espíritu nuevo. Ma del Dio vivente, gloriate, Signor. Il Signore sia El Señor con voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria En aquel tiempo, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. ma alcuni di loro Pero andarono otros dai fueron a farisei ver a los fariseos e riferirono y les loro contaron quello lo que Gesù Jesús aveva había fatto. hecho. Allora i capi dei sacerdoti, Entonces, dei farisei, los sumos sacerdotes y los riunirono il fariseos Sinedrio. convocaron a un consejo y dijeron, Che cosa facciamo? ¿qué hacemos? Quest'uomo compie molti segni. Porque este hombre Se lo realiza lasciamo muchos continuare signos. così, Si lo dejamos seguir así, crederanno in lui. todos creerán en Verranno i él, romani y los romanos vendrán il nostro y tempio destruirán e nuestro la lugar nostra santo nazione. y nuestra nación. Ma uno di loro, Caifa, Pero uno de ellos, che era sumo llamado sacerdote Caifás, quell'anno, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, voi non capite nulla. ustedes no Non comprenden vi rendete nada. conto che è conveniente ¿No les per parece voi preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no e perezca non vada in rovina una la nazione nación intera? entera? Questo però non lo disse da se stesso, No dijo eso por sí ma mismo, essendo sino sommo que sacerdote profetizó quell'anno, como sumo sacerdote profetizzò che Gesù que Jesús doveva morire per la debía nazione, morir por la nación, e non soltanto per la nazione, y no solamente por la ma anche nación, per riunire insieme sino también i figli di para Dio congregar en la erano unidad dispersi. a los hijos de Dios que estaban dispersos. Da quel giorno dunque decisero A di partir de uccidere. ese día entonces resolvieron que debían Gesù dunque matar non a entrava Jesús. più in pubblico tra i giudei, Por eso él no se mostraba más en ma da lì público si ritirò entre los nella judíos, regione vicino al deserto, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció era con sus vicina alla discípulos. Pasqua dei giudei, e molti Como dalla se acercaba regione la salirono Pascua a de los judíos, Gerusalemme mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Essi cercavano Gesù. Ellos buscaban a Stando nel Jesús tempio, y se decían dicevano tra unos loro, a otros en el templo, che ve ne pare? Non verrà ¿qué les alla parece? festa? ¿Vendrá a la fiesta o no? Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane. porque ocurrían cosas extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo dejaron era un estar, profeta, porque era battezzava un lì, profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la gente non c'erano iba, altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù, Después segnalato vino da Giovanni, este Jesús señalado por Juan e cominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla gente, sobre la todo gente a capiva, hablar a la gente y la gente lo seguía, entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la legge. y no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. un rivoluzionario. Este es un revolucionario, pacifico. un revolucionario pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue.
queste idee Y estas ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, llevaron questo a me non a piace, hablar quell'altro. entre ellos. No me parece esto, no me gusta. Y así C'era entre questo ellos tema estaba este tema di conversazione, de conversación, di preoccupazione pure, de no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova, para ponerlo a prueba. e sempre il Signore aveva Y una siempre risposta el chiara, Señor tenía una respuesta clara, che a loro, dottori della legge, que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos, los doctores de la ley, no les había venido a la mente, Quella donna sposata 7 volte, como esa mujer que se había estado casada 7 veces, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos maridos será esposa? e lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente. loro sono andati Y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù, sabiduría de Jesús. e altre volte Y sono otras stati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Por ejemplo, con esa mujer adúltera que querían lapidarle, Jesús les dijo, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y dice el Evangelio que se fueron comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento. humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, conversación ma dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo diciendo, non va, tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos Questo tomarlo. non parla come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección sentito de Lázaro, oggi, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì Tantos a vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, ma a Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le cose a ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni informe. di loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù fariseos aveva fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. credette, Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron vivono portando aquellos que dall'alto, siempre llevaban el rumor sono de un andati a lado para dire, otro, fueron a in questo decirle, momento, quel gruppo y che en si è este formato momento ese grupo que se ha di formado dottori della legge de doctores de la ley e alcuni sacerdoti y algunos sacerdotes ha fatto una riunione han hecho formale. una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y esto, una dicen, decisione. es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie molti Este segni. hombre realiza muchos Conoscono i signos, miracoli, conocía los Se lo milagros. lasciamo continuare così, Si lo dejamos seguir tutti así, crederanno in todos lui, creerán en il él. popolo andrà O sea, el pueblo andará dietro di lui, detrás de él si staccherà di noi, y se irá de però nosotros, non era attaccato a loro. aunque el pueblo no estaba apegado a Verranno i ellos. romani e distruggeranno Vendrán il los nostro romanos tempio y e la destruirán nostra nazione. nuestro Questo templo y nuestra aveva nación. parte delle verità. Esto tenía un Ma non poco de tutta. verdad, pero Era no poi una toda la verdad. giustificazione, no? Era más una Perché justificación, porque loro ellos avevano tenían, trovato un equilibrio con habían l'occupatore, lo encontrado odiava un equilibrio con el invasor. romano, Odiaban al imperio romano, pero avevano trovato un políticamente equilibrio. habían encontrado un equilibrio. E così parlavano fra loro. Y así hablaban entre Uno di ellos. loro, Caifa, Uno de ellos, il Caifás, più radicale, el más era radical, il sommo sacerdote. el sumo sacerdote, Non vi rendete conto che è conveniente per voi no se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el e non pueblo vada in rovina y no la nazione perezca intera? la nación entera? Era il sommo sacerdote. Era el sumo sacerdote, Fa la proposta. es el que hace la propuesta. Facciamolo fuori. Saquémoslo fuera.
Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea, crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación, el diablo en las personas de los doctores de la ley. Parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros, ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica. Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones con un golpe. El diablo es astuto y sabe tomar este camino. La misma la tomó para llegar a la condena de Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, tenemos que ir a pedir perdón al Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Pero después, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo inició este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién contagié? ¿Y cómo al final me justifiqué para caer? Siempre en la vida de Jesús y siempre para nosotros, las cosas que le han ocurrido a Jesús son cosas que nos ocurrirán a nosotros, las tentaciones, la justificación.
buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo, en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, e i cattivi nel momento della y tentazione los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para No hacer crecer la dimentichiamo mai, tentación. No nos olvidemos sempre nunca, siempre detrás peccato, de un pecado, dietro una caduta, detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación da piccola que che è comenzó cresciuta, desde pequeña, creció, si è contagiata que se contagió e alla fine y al final trovò una giustificazione. encontró una per justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu illumini Santo in nos questa ilumine conoscenza interiore. en este conocimiento interior. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oremos, hermanos, che il mio e vostro para que este sacrificio sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dio onnipotente ed eterno, Dios omnipotente y eterno, en el sacramento del bautismo haces renacer a aquellos que confiesan tu nombre. Acoge los dones y las ofrendas de esta tu familia para dejar sus culpas y escucha la esperanza de quienes creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. A ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los arcángeles, cantamos a ti un himno de gloria y cantamos juntos. Santo il Signor, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quid ollis peccata mundi, dona nobis gratia. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, ofrecidos como sacrificio agradable al Padre por nuestra salvación. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y nos nutrimos de su palabra, de su cuerpo y de su sangre aquí en la Eucaristía. Quienes no podemos hacerlo sacramentalmente, nos unimos junto al Santo Padre en esta comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte